El Senado de Alicante Plaza. El Estado autonómico. Para algunos, un sistema vanguardista, para otros, un sistema fracasado. Algunos tampoco entran en ese debate, creen que va a ser indiferente, pues que España sea un Estado autonómico o tenga otro tipo de nomenclatura o otro tipo de circunstancias, como podría ser Francia, con sus departamentos, o como podría ser en Alemania, que no es un Estado autonómico, sino que es un Estado federal. Y es que el Estado autonómico es innovador, fue innovador en su momento, y desgraciadamente, al final, con tanto compartimento, eso ocasiona que no se sepa muy bien de quién es la competencia de cada cual. Y ahora lo estamos viendo, lo vimos en su día con el tema económico, lo vimos en su día y lo hemos visto en la Dana, cómo intentan echarse balones fuera. Ya hemos visto como la sentencia, como el auto, disculpen, este lapsus jurídico, el auto de la jueza, no exime de responsabilidad a los responsables autonómicos, más bien lo contrario, dicen que son responsables directos de lo que pasó en la Dana, de no haber preveído e incluso de no haber puesto en un lugar alto a las personas, de no haber desanimado a no permanecer en sus casas. Pero a veces utilizan los políticos pues esas argucias para eximirse de responsabilidades. No, es que no es competencia mía, es competencia autonómica, en el caso del presidente de gobierno. No, es que no es competencia mía, es competencia del Estado, en el caso de las autoridades autonómicas. Incluso pasa también en los ayuntamientos, que eximen algunas responsabilidades diciendo pues que no es responsabilidad suya, sino que es responsabilidad de otras competencias. A veces se dice incluso que Europa se inventó para que los políticos españoles tuviesen una excusa a quien echarle la culpa cuando no saben hacer su trabajo. Es un tema complejo que creo que nunca sabremos muy bien, y eso que están las cosas claras, están las cartas marcadas y no se pueden hacer trampas, pero a veces hay cierta desinformación en el conocimiento de quién es la competencia de cada cual. Y estamos viendo también en el asunto inmigratorio, en Cataluña, cómo algunos pues se eximen de esa responsabilidad o dicen, no, hemos pasado la competencia. El otro día decía un ministro, Félix Bolaños, creo recordar, una paranoia, algo paradójico, estableciendo, diciendo o justificando, no, es que la competencia de inmigración no va a pasar al gobierno de Cataluña. Entonces, ¿en qué consiste esa transferencia? ¿No? Es una trampa, es un trampantojo que se han comido las autoridades catalanas. Y luego esto es lo que dicen periodistas como Carlos Alsina, es llamativo que se negocie con Junts cuando está en la oposición ahora mismo ese partido. Es decir, que es una competencia que acogerían o que querrían acoger si, en el caso hipotético de que vuelvan a gobernar Cataluña. Recordemos que ahora gobierna el PSC, gobierna el Partido Socialista, gobierna Salvador Illa, y se le trata como si estuviese en la oposición. Ahí está la paradoja del sistema autonómico, que a veces incluso creo que no se sabe ni quién está gobernando determinadas autonomías. Me estoy acordando, además, ¿no?, de cuando en todo este tema de la Dana, los responsables de emergencias, Emilio Argüeso, por cierto, ha sido imputado por la jueza, no sabían a qué alcaldes llamar. Llamaban incluso a alcaldes que ya no ocupaban la alcaldía. Habría que reflexionar y a lo mejor habría que replantear el sistema político en nuestro país para no tener tanta duplicidad, para saber quién es responsable de cada cosa. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza. Comenzamos.
nos vamos, como siempre, a nuestra librería de cabecera, Pincho Nanco, y traemos pues, un libro interesante para entender o no entender el sistema autonómico. Tranquilo, no les voy a ilustrar con un ladrillo denso, sino con uno de los últimos libros, ¿no?, de Manuel Cruz, el que fuese presidente del Senado, brevemente, en ese impasse antes de la repetición electoral de 2019. Y se trata del ensayo Democracia, la última utopía. Y en el, precisamente con un toque utópico, como su propio título indica, analiza los riesgos que tiene la democracia, las democracias en general, no solo la española, sino en rasgos generales. Y a la vista está lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no?, con determinados ramalazos despóticos de Donald Trump. Y solo por hablar de un país en el cual pues, está en riesgo la democracia, ya vemos cómo determinadas naciones van bajando en determinados rankings de índice democrático. Si no queremos que eso pase en España, pues tenemos que leer libros que nos hablen de los peligros que amenazan a la democracia para poder combatirlos. Tenemos tiempo de tertulia, mesa de análisis. Nuestros senadores ya han tomado posesión de sus escaños y vamos a hablar pues, de lo que he comentado en el editorial, el conflicto que en ocasiones hay no solo entre autonomías y gobierno, sino lo que cuesta entender lo enfangado que está el sistema autonómico español, en el cual parece que ni los propios políticos tienen claras las competencias, ¿no? Se habla de cesiones de unas y luego se desdicen, ¿no?, esas declaraciones, y eso es precisamente porque no hay, o esa es la sensación, un conocimiento del terreno sobre el que pisan nuestros dirigentes, sobre los que tienen que jugar en el terreno político autonómico que conforma nuestro país. Y para hablar de todo ello, tengo hoy conmigo a Ángel Franco. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Muy bien. Estupendamente. Me alegro mucho. Vuelves a ser senador, ¿eh? Una vez aquí, Bueno, en el Senado de Alicante Plaza. senador honorario. Siempre es una satisfacción. Sí, sí. No, ¿ya has jurado tu cargo aquí en el Senado y tal? He jurado fidelidad a la Constitución. Ah, bien, bien. Tenemos que comprar una Constitución, ¿no?, y ponerla aquí, ¿sabes? Y antes de empezar, que la gente jure o prometa, ¿no?, lo que quieran. Y también tengo conmigo a José Luis Núñez. ¿Qué tal, José Luis? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Ángel? Pues mira, encantado de estar en tan agradable compañía y una vez más, en formar parte del Senado. Hombre, es un placer. Tú de Alicante Plaza. Es un placer. Tú ya has jurado tu cargo, ¿no? Sí, yo en el Senado de Alicante Plaza ya he jurado mi cargo. Es el único Senado que he pisado de manera oficial, bueno, que no oficiosa. Bueno, ni falta que hace, ¿no? Porque a veces no sé si estar ahí es una bendición o en ocasiones una maldición, ¿no? ¿En el Senado te refieres? En el Senado... ¿En el Real? En el Real. Porque en este estamos muy agradablemente. No, yo creo que para nada. El problema, el mismo problema que vamos a analizar en cuanto al conocimiento de las instituciones. Bueno, yo creo que hay un esfuerzo por parte de algunos de que no se conozcan las instituciones, y con el Senado ha pasado durante muchos años eso. Se le ha menospreciado, se le ha minusvalorado, se le ha quitado o se le ha pretendido quitar competencias. Todo, y verdad, que es el hecho de que podía progresar en mayores competencias autonómicas, pero eso es algo que los legisladores en su día no tuvieron de alguna manera a bien, o no lo tuvieron previsto, y que claro que puede converger hacia esa cuestión. Mira, a día de hoy el Senado no es una cámara de segunda lectura. El Senado es el fortín del Partido Popular haciendo cosas que están en contra incluso del propio funcionamiento del Senado, ¿no? Hay ejemplos, no sé si los hablaremos o no, pero bueno, pues el hecho de hacer conferencias extrañas
que de alguna manera lo que hacen es un proselitismo desaforado de una tendencia clara y no de la pluralidad que pueda haber dentro del Senado. El haber forzado, como han forzado, no creo recordar alguna disposición que no podía, es decir, que el Senado quería decidir sobre algún asunto que no le tocaba en ese momento o que no tenía todo el poder y que tenía que volver al Congreso, y pretendían las manifestaciones del propio líder de la oposición diciendo que no, que el Congreso era una cámara anticonstitucional y que la que realmente era constitucional era el Senado. Es decir, haber convertido el Senado en un fortín en el cual se hacen comisiones de investigación, que no está mal que las haya, pero que de alguna manera son monocromáticas. Y dices, sí, claro, porque la composición del Senado mayoritariamente es monocromática, ya bueno, pero el papel institucional no es ese, ¿no? Y es verdad que con eso y con otras cosas que vamos a hablar siempre ha habido una cierta intención por parte de aquellos que están menos implicados en la democracia en minusvalorar el papel del Senado y, por supuesto, el de los senadores, al que se ha llamado de todo, desde ¿cómo se llama?, el cementerio de dinosaurios, políticos, claro, aquí no sabemos qué darte, te enviamos al Senado, ¿no? Bueno, vale, los partidos políticos ya sabemos que internamente siempre hay problemas a veces de organizar a los cuadros y demás, pero de ahí a pensar que una persona, por el hecho de ser senador, ya de alguna manera es un dinosaurio político o que tiene una canonjía, ¿no?, como que es otros los términos utilizados, pues hombre, esto es como todo, ¿no? Es minusvalorarlo. Y me parece que quienes lo quieren minusvalorar están claramente en una tendencia ideológica. O sea que si quieren hacer la próxima entrega de Parque Jurásico, no les recomiendas el Senado, ¿no? Hombre, no. Es más, si atendemos a la etimología del Senado, sí deberían estar ahí los más próceres. Ángel, ¿tú qué has estado ahí? ¿Hay Yo he dinosaurios estado, ahí, o? sí, 20 años. Vamos, una temporada larga. Un ratito. Vamos a ver, en España, una vez que empieza la transición, se hace una cosa que nos ha conducido al mayor éxito económico, social y político de la historia de España. El Estado de las autonomías, es decir, poner el poder cerca de donde están los ciudadanos, que podamos reclamar cerca, no a Madrid. Y por consiguiente se produce la mayor descentralización en España, seguramente de Europa. Alemania se ha roto, Estado federal. Estados Unidos se ha roto, un Estado federal. España se ha roto, no, España, como he dicho, ha conseguido el mayor tiempo en su historia, desde el tiempo de los fenicios, el mayor progreso social económico de la población española. Por consiguiente, todo aquello que conduce al éxito es bueno y todo aquello que conduce a frenar el éxito es negativo. A mí me parece, pues, que cuando se hablan de problemas concretos, perdona, un poco catarrao, Tranquilo. cuando se hablan de problemas concretos, como es, por ejemplo, la condonación de la deuda, pues poco menos que el PP dice se rompe España, que hubiese dicho en las autonomías, menos mal que no estaba. En aquel momento esta derecha extrema no estaba, porque esta derecha es la única de Europa que salía con la extrema derecha. Es decir, el único ejemplo que hay en Europa de una derecha democrática que se ha transformado en una derecha extrema aliada con Vox. Y bueno, entonces, el tema de la deuda, de la comunidad, para explicar un poco, en el 2009, en el 2000 hasta el 13, la crisis financiera produjo un auténtico escándalo político y financiero. Las comunidades autónomas no se podían financiar en los mercados. Claro, las comunidades autónomas tenían que financiar la sanidad y la educación, entre otras cosas. Entonces el señor Mariano Rajoy, en el 2012, crea el FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica. Presta a las autonomías un dinero para que puedan hacer frente al funcionamiento de la institución, fundamentalmente en sanidad y en educación y en servicios sociales. Por consiguiente, esta deuda la asumen las comunidades autónomas ante la falta de financiación de los mercados internacionales. En estos momentos, esta deuda ha llegado, el 20% de la deuda
las comunidades autónomas, 20%, lo que en este momento plantea el gobierno son 83.000 millones de pesetas, 83.000 millones de euros, de los cuales el 60% se distribuye en función de la población. ¿Usted tiene tantos habitantes? Pues tanto. Y como hay comunidades autónomas que no tendrían la igualación igual que las demás, se meten 15.000 millones de euros para garantizar que todas las comunidades autónomas tengan el 20% de la deuda a poder ser financiada. ¿Vale? Entonces, claro, de esos 83.000 millones de euros, 15.000 se facilitan a las comunidades autónomas para que lleguen al 20% de su deuda y todas las comunidades tengan lo mismo. Es verdad que las que más habitantes tienen pues, es Cataluña, es Andalucía, es la Comunidad Valenciana. Nosotros tenemos 11.000 millones de deuda. ¿Cuánto nos cuesta en intereses? Mucho. Si yo quito esa deuda y quito los intereses, puedo utilizar ese dinero para financiar servicios públicos, sanidad, educación, etc. Por consiguiente, es muy importante que las comunidades autónomas se liberen todas de esta deuda. Ahora bien, como las comunidades autónomas del señor, dirigidas por el señor Feijóo, que no quieren sumarse, que no se sumen, es un problema de ellos. Esta adhesión a la deuda es voluntaria. Nosotros pensamos que es imprescindible que todas las comunidades autónomas se apunten a la condonación de la deuda, porque va a significar muchos millones, en nuestro caso 10.200, más casi 2.000 de intereses. ¿Eso beneficia a los ciudadanos? Claro. Lo que dice el PP beneficia a los ciudadanos, pues no, pero lo hace en esto, lo hace en el tema de la inmigración, lo hace en el tema de Rompe España, lo hace en el tema de las pensiones, lo hace en el tema del salario mínimo interprofesional, es decir, el no por sistema. Y el mayor exponente de este escándalo político es el Senado, donde ahí no se plantean cosas para beneficio de la población, sino que se plantean cosas para atacar al gobierno. La Cámara del Senado es una Cámara de reflexión, es una Cámara de toma de decisiones y fundamentalmente autonómica, donde deben debatirse los problemas que tienen las comunidades autónomas. ¿Para qué? Para intentar darle solución. ¿Lo tiene bloqueado el PP? Porque el Senado ya no es un instrumento democrático, según dice la Constitución. Es un instrumento en manos de un partido político que lo que pretende es atacar al gobierno en todas las situaciones. Lo que menos importa es si lo que hace el gobierno es bueno para la gente o no. Lo importante es decir que este gobierno es independentista, está sometido a Junts. Bien, pues eso es lo que en principio yo creo que nos define en este momento. No, y se agradece además que hayas hecho una explicación tan exhaustiva, porque eso no es lo que abunda. Nosotros estamos acostumbrados a que en la agenda mediática lo que se vende es... No, es que claro, el tema de la condonación de la deuda ha venido por un pacto con los nacionalistas para bailar las gracias, en este caso era a la parte de RC, ¿no? Por el pacto previo. Vale, yo creo que, bien, ¿qué diríamos si el pacto hubiera supuesto, como supuso en su ideal del Majestic, ceder el 30% del IRPF a las comunidades autónomas o suprimir, pues eso, lo que entonces, hoy en día ya han progresado más las policías autonómicas, pero lo que entonces era la cesión de tráfico a una policía de la comunidad autónoma y demás. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cuando no también se atribuyen porque no ha habido diálogo previo, que esto es un trágala del gobierno para satisfacer. Primera clave, ¿con quién se ha pactado? Quiero decir, si no se hubiera pactado con Esquerra Republicana de Cataluña, probablemente los medios de comunicación no estarían, en fin, la opinión pública mediática o la opinión mediática no estaría de alguna manera criticando ese tema, y el PP tendría menos argumentos para poder, de alguna manera, como ha dicho Ángel Franco, negarse. Ojo, negarse en la escenografía, porque ahora vamos a ver cuando haya que verdaderamente... porque lo que han hecho hasta ahora es, en un Consejo de Política Fiscal y Financiera, decir qué es lo que si se quiere, o sea, posicionarse. Pero ahora después vamos a ver comunidad autónoma a comunidad autónoma si van a ser capaces de lo que ha dicho
Ángel, de decir, no, a mí no me condone la deuda y yo sigo detrayendo recursos para financiar cuestiones básicas como la educación y la sanidad. Es decir, yo creo que eso es muy complejo. Claro, ¿que podía haber llegado en otro momento? Pues probablemente. ¿Que se podría haber negociado de abajo hacia arriba? Es probable. Todos sabemos las ganas de negociar que tiene el Partido Popular, que es ninguna, con lo cual yo no sé si con acierto o no, lo que han hecho ha sido ahorrarse la negociación y decir, bueno, creemos que esto es así, creemos que los criterios establecidos que ha aplicado Ángel de población, tal, nivel de deuda, además, son los criterios adecuados y vamos adelante con ello. Le queda un recorrido todavía para que sea definitivo, pero esa es la línea. Y por supuesto, volvemos otra vez al origen de la pregunta que nos has planteado, Jorge. Es decir, al final también la opinión pública podría hacerse una idea equivocada de estas cuestiones por no conocer exactamente cómo funcionan o cuál es el funcionamiento real de las instituciones de este país. Y es por eso, aunque ahora no es el tema de hoy, que han intentado a toda costa echar balones fuera con el tema de la Dana, creyendo que la ciudadanía iba a tragar con aquello de que no, aquí quien manda realmente es Madrid. Y yo lo recuerdo cuando en los primeros momentos se intentó decir que aquello de que si las competencias las tenía que haber asumido inmediatamente el gobierno. ¿Pero qué estamos diciendo? ¿Hasta dónde dejamos a los pies de los caballos una autonomía? Con lo que ha costado en España, el estado de las autonomías español, y que ahora alguien por un interés estratégica, además de vista muy corta y de recorrido muy corto, diga que no, hombre, que es que ahí desde el minuto cero tendría que haber salido ahí en tromba, que por cierto tampoco es esa afirmación cierta, puesto que desde el minuto cero, concretamente desde el mediodía, ya había presencia del Estado en sitios clave, como por ejemplo Requena, Utiel, como están al lado, me he equivocado, en Utiel. Es decir, que al final tienes razón, Jorge, es decir, hay un desconocimiento de cuáles son las funciones, pero hay un desconocimiento absolutamente, por un lado, promocionado por aquellos a los que les interesa muy poco en qué estamos, desde hace ya mucho tiempo, y por otro, bueno, pues a lo mejor en las escuelas habría que enseñar un poquito mejor también cómo es el Estado español, que España no es Madrid. Madrid es España, pero España no es Madrid. Y eso yo creo que algunos, y particularmente en el Partido Popular, no lo tienen muy claro. Es interesado al final, ¿no? Y luego aparte también se intenta el poder, los diferentes poderes, ¿no? Ahora, por ejemplo, el auto de la jueza, ¿no? El auto de la jueza, ¿no? En el que dice pues que, como ya decían muchos, ¿no? Que son responsables los dirigentes autonómicos de lo que pasó en la Dana, ¿no? De no haber sabido reaccionar a tiempo. Ahora habrá que esperar, ¿no? La reacción, ¿no? del Partido Popular. Hay que decir que este podcast está grabado más tarde de cuando pueda haber algunas reacciones, pero en este momento no ha habido ninguna reacción del Partido Popular. Veremos cómo queda ahora cuando salga este podcast, ¿no? Yo creo que Ángel, como estratega político, puede perfectamente darnos una pincelada de por qué Núñez Feijóo está aguantando como está aguantando a Carlos Mazón, aunque muchos dicen que claro, no, que eso es una cuestión particular de él, que el Partido Popular no puede echarle, como si no hubiera ejemplos ya en ese mismo partido, y en esta misma comunidad. Yo creo que las competencias del Estado y de las comunidades autónomas están perfectamente definidas. Y cuando hay un conflicto de competencias, van al Tribunal Constitucional. Por consiguiente, tenemos un Estado perfectamente armonizado, que funciona de forma superlativamente bien, desde mi punto de vista, y tenemos los efectos que están produciendo en toda España. Y por consiguiente, el problema es el ruido. ¿Quién tiene las competencias? En una Dana, la comunidad autónoma. ¿Qué hace el PP? Confundir a los ciudadanos. El Estado, hasta Teresa Rivera la ponía, ¿no? En fin, una cosa verdaderamente lamentable, ¿no? A cortarle la cabeza. Lamentable, ¿verdad? Hacer el ridículo en Europa. Y representan a España. A mí me da pena, porque yo quiero que la oposición vaya a Europa a ser constructiva, no a ser negativa y ridícula, que es lo que está haciendo, ¿no?
Entonces, tiene que venir una jueza de un pueblo de Valencia para poner en su sitio a los bulos, las mentiras y los fake news del señor Barcala, perdón, el señor Mazón y el señor Feijóo. ¿Qué nos parece? Que una jueza ya habla de normas, de leyes, analiza y regula lo que dicen las leyes del Estado, en todos los ámbitos. Esta señora jueza ha dicho que imputa a la señora consellera y al director general o el subsecretario del ramo. Secretario autonómico. Exime a todos, al Estado, a la Confederación Hidrográfica Segura, al JUCA, todo eso que era un bulo que intentaba dar la sensación de que los ciudadanos estamos en manos de gente que no nos preocupamos de ellos, que es lo que pretendía el PP con esta operación, ahora le pone en su sitio una jueza. Pero si vamos a una dimensión un poco más amplia, imaginémonos a estos señores del Partido Popular cuando se está elaborando la Constitución y el estado de las autonomías. Si un acuerdo sobre inmigración o un acuerdo sobre la condonación rompe España y el Estado está preso de los independentistas catalanes, ¿qué hubiesen dicho en aquel momento sobre el estado de las autonomías? España está ya totalmente rota y absoluta, partiendo de un dato como era el caudillismo de la guerra civil, y esto parece que tienen más aprecio a la España única que a la España descentralizada y a potenciar el desarrollo de las comunidades autónomas. En el último tema que habéis comentado sobre la emigración, hay una confusión que de nuevo intenta meter por encima de todos el Partido Popular. Es el pacto que se hace para dar no sé qué, dependiendo de independentistas, y los independentistas dirigen España. Lo que se ha producido en el tema de la migración es hacer una delegación de competencias, no un traspaso de competencias. Una delegación se puede recuperar, un traspaso no se puede recuperar. Por consiguiente, lo que se ha hecho es un acto constitucional. Y estos señores, en lugar de analizar qué significa esto, vuelven otra vez al eslogan, rompe España, ¿no? Sánchez es un personaje que está totalmente controlado por los independentistas. Pero vamos a ver, si vamos al 17, cuando la revuelta de los independentistas catalanes, y venimos hoy, resulta que en Cataluña gobierna el Partido Socialista. Los independentistas están en absoluta minoría. Estos señores, que antes rompían España y se querían largar, están en el Parlamento negociando, dentro de la Constitución. Hemos dado un paso tan de gigante para normalizar la vida en España que en estos momentos, bueno, este éxito brutal que se ve, que se controla por todos los lados, el PP no lo puede asumir. Entonces miente, dice mentiras, dice bulos, en fin, Sánchez es un vendepatrias, ¿verdad? Yo creo que aquí hay que reflexionar un poco más, tirar encima de la mesa los problemas y ver cómo se solucionan los problemas, qué opinión merece esta parte, qué opinión merece esta otra. Y entre todos buscar la mejor solución. Aquí lo que está planteando no es cómo se soluciona esto, sino cómo mato a este. Y claro, es la oposición más destructiva de Europa. Pero bueno, nosotros lo que intentaremos seguir haciendo es mejorando la vida de la gente a pesar del PP y a pesar de sus alianzas con Vox. Imaginémonos, y con esto cierro este capítulo, que vamos a Alemania, un Estado democrático, en fin, a partir de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué han hecho los alemanes con la extrema derecha alemana? ¿Han pactado? No, han pactado con los socialdemócratas. ¿Qué ha pasado con el Partido Popular? El mismo europeo. Aquí pactan con la extrema derecha. Por consiguiente, hay dos concepciones de fundamento de la vida. La que está en Europa, que es la democrática, en la que está incorporada el Partido Socialista, y la que está en contra del sistema democrático, incluso europeo, que es la que abandera el Partido Popular con Vox. No nos conduce a ningún sitio, nos conduce al enfrentamiento, al odio, nos conduce a la negación del adversario. No, yo puedo pensar distintamente al señor Barcala. Perfecto, ¿por qué no? Claro que lo veo, tengo muchas discrepancias, pero yo no le insulto al señor Barcala. Y si yo planteo soluciones a los problemas de la ciudad. Porque a mí, ¿qué me importa el señor Barcala? Si al final quien tiene que decidir son los ciudadanos. Los ciudadanos tendrán que percibir qué proyecto político es el que mejor les garantiza un mejor nivel de vida y una mayor satisfacción en la ciudad de Alicante. Yo no puedo perder el tiempo en Barcala.
Sí, en denunciarles sí, pero en ofrecer alternativas. Esto es lo que yo creo que tendría que hacer una oposición razonable y democrática, que es lo que no ocurre en España en estos momentos. Y en estos momentos estamos en un planteamiento mundial donde se está produciendo la mayor crisis mundial de la sociedad desde el siglo XIX con la revolución industrial en Inglaterra. En aquel momento estamos en un estado agrícola de miseria y de postración. Viene la Revolución Francesa, hay mucha resistencia a que eso se desarrolle, pero esto es una ola potentísima que va al futuro. Pues muy bien. Entonces, en lugar de en estos momentos estar discutiendo cómo nos incorporamos en primera línea a la inteligencia artificial como motor del cambio económico, social, cultural y de integración, que es la inteligencia artificial, lo que hacemos es hacer payasadas, como ha hecho el señor Feijóo, una payasada ridícula para hacer un vídeo lamentable, triste e indecente. ¿Para eso utiliza este señor la IA? Pues me parece que este señor tiene poco recorrido, porque la IA no es para insultar, es para construir un mundo mejor y mucho más potente. Y el que no se entere de esto, pues vive un siglo atrás. Y la gente tiene que buscar soluciones a los problemas de la forma más idónea posible. Y en estos momentos, la inteligencia artificial es un instrumento tan potente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la redistribución de la riqueza, de la cohesión social, que tendríamos que estar todo en esta operación y no utilizar la inteligencia artificial de forma malsana y perversa, que a ver si ahora, con una nueva legislación que castigue los bulos y las mentiras, a estos señores se les condena también si siguen utilizando la inteligencia artificial no para abrir espacios de futuro, sino para seguir con la misma triquiñuela. Y venga con el gobierno. Pero yo nunca había visto una cosa tan zafia, tan vergonzosa, tan repugnante como la que he visto en el vídeo, según esto hecho por la inteligencia artificial. Riesgo de la inteligencia artificial. Esto hay que combatirlo. Sí, hay que ver lo positivo la utilización de la propaganda. Yo, con respecto a lo que comentabas antes, Ángel, y por darle una visión un poco más analítica desde el punto de vista, vamos a decir, de la opinión publicada. Claro, efectivamente, ahí está la necesidad de los 7 votos de Junts, sí. Con el tema de la inmigración me refiero. Pero claro, o sea, a mí hay una realidad. ¿Cómo o a quién se le ocurre querer asumir parte del marrón que significa el tema de la gestión de la inmigración? O sea, ninguna, aunque con esto que se quiere propulsar, todas las comunidades van a poder hacer lo mismo, y verás cómo nadie lo coge, porque es un marrón absoluto. Pero lo que quería comentar, claro que sí, que Junts, pero claro, antes tú lo comentabas en el editorial, es decir, la cuestión es que el porqué de esa, de alguna manera tú lo catalogabas que de alguna manera había una cierta distorsión entre las competencias y la delegación. No, perdona. Junts necesita ser protagonista de algo. Junts, claro que se pacta con Junts. ¿Por qué? Porque aunque gobierne ella y no lo va a desarrollar ella, y espero que por muchos años, por el bien de Cataluña, como comentaba Ángel Franco, con respecto a cómo ha evolucionado la cosa desde el 17, que ya están hasta volviendo las empresas que se fueron, pero efectivamente, pero Junts necesita, de alguna manera, que no se le escapen los votos de Alianza Catalana. ¿Y qué hace? Intentar poner, ellos saben abrir la carpeta, intentar poner encima de la mesa temas que la ciudadanía vamos a decir, xenófoba, que es la que se le está escapando a Junts y que en el futuro no los tendrán, intentar atraerla hacia sí. No hay otra explicación. Y me quiero imaginar la cara de los negociadores cuando Junts les plantea que lo que quieren es que se les delegue parte de las funciones de inmigración. De decir, ¿cómo? ¿En serio? Es decir, pues si eso es un marrón, ¿de verdad que quieres eso? ¿Por qué? Porque lo necesitaban. No hay otra razón. Otra cosa es que se hace posible porque es posible. Porque es un pacto que está dentro de la Constitución, porque es una delegación de funciones, porque es abrir una ventanilla única con, de alguna manera, una explicación absolutamente racional, y es, oiga, es que Cataluña como Estado, como zona fronteriza, es mucho más fácil que asuma de una manera más directa esas funciones primeras de gestión de las migraciones, que nunca van a estar en contradicción con la ya
publicada y aprobada, por supuesto, ley de extranjería, que, por cierto, muy pocos conocen, si no, no hablarían, que es verdad que Junts lo ha hecho con un poco de histrionismo, ¿no? Lo del tema del conocimiento del idioma catalán, eso está en la ley de extranjería. El arraigo, que si los que conocen un poco de migraciones, es una de las, vamos a decir, de los requisitos. Arraigo hay muchos, de muchos tipos, pero el arraigo, el social, el familiar, el tema de los estudios, es uno de los requisitos para poder permanecer con un permiso de residencia que no, con una regularización y tal. El arraigo, en la ley de extranjería viene que una de las cuestiones exigidas o requeridas en el arraigo es el conocimiento del idioma, del idioma oficial o cooficial. Entonces, ¿qué pasa? Pues que lo que se pretende un poco es, y que, de acuerdo, Junts lo expresa en términos, primero, futuribles, porque no gobierna en Cataluña, porque caso de que esto se aprobara, quien lo va a tener que desarrollar es Salvador Illa, y porque necesita hacerse con ese espacio político que está perdiendo, que se está desangrando por ahí. Y claro, el leitmotiv único del señor Puigdemont y sus secuaces es algún día volver al poder. No sé cuántas veces más va a tener que decir que si no gana se va. Por lo visto esto para él no cuenta. Cosas veredes. Está muy cómodo. Sí, 30 segundos, Ángel. Perdona. Simplemente, para cerrar, la jueza ha puesto claras las cosas. Mazón no puede seguir ni un día más dirigiendo la Generalidad Valenciana, porque está colapsándolo todo y está perjudicando a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Por consiguiente, Mazón, dimisión. ¿Lo tenías ensayado o no, sabías que te iba a dar 30 segundos solo? No iba apuntando, lo tenías ahí. A mi libretita. Los 10 segundos que se ha dejado colgando Ángel los recojo yo para... Claro, que se leen cosas muy curiosas, ¿no? Como que el PP ya sabe perfectamente dónde estaba Mazón. El problema es que eso se desvele. Y aquí voy a acabar. Sí. Dejamos con la intriga, ¿no? El problema es que se desvele ahora. Sí. Pues lo siento mucho, el tiempo es limitado. Me gustaría estar más tiempo con vosotros. Ya sabéis que siempre es muy agradable. Encantado, por mi parte. Pero igualmente. Y oye, gracias por escuchar el editorial, José Luis. Ya veo que no aburra a las ovejas y me quedo tranquilo. En absoluto. Gracias. En absoluto. Oye, y Ángel, me ha hecho mucha gracia ¿Qué? las notitas que tienes aquí. Me has recordado a Mourinho con su libretilla. Claro. Que hay que llevar preparados los partidos. No, me ha hecho mucha gracia. O sea, de hecho has invocado a Mourinho. No, porque tiene uno que ser riguroso y tiene que fundamentarse en datos. No vienen aquí a palabrear y decir que el otro dice lo contrario, no. Y hay que venir con elementos que justifiquen tu posicionamiento o que le den credibilidad. Porque estamos hablando a mucha gente y esta gente tiene derecho a que yo sea lo más riguroso posible a la hora de manifestar mis opiniones. Se agradece. Ya lo sabes. No, pero estábamos hablando, ¿no?, del Estado autonómico, ¿no?, de que no sabemos cómo funciona, ¿no? Tú has invocado a Mourinho, ¿no?, con esta libretilla, ¿no?, de esa famosa libreta que tenía. Real Madrid. Totalmente, y siempre hacía gala de esa libretilla, ¿no? Y me estoy acordando ahora, ¿no?, de ahora que no sabemos muy bien, o algunos no saben muy bien cómo funciona el Estado autonómico, ¿no?, lo complejo que es. Me estoy acordando de cuando se preguntó por qué los sugus de piña eran azules, ¿no? Es otro gran misterio, ¿no?, de cómo funciona el Estado autonómico y de por qué los sugus de piña son azules. No sé si tú lo sabes, Ángel. Ahí soy un ignorante. ¿Tú lo sabes, José Luis? No tengo ni idea. ¿No? No, porque es verdad que los sugus de piña eran azules. Sí. Yo hacía mucho tiempo que no como un sugus, ¿eh? No. Espacio patrocinado, ¿no?, por Caramelos Sugus, Sugus. España, ¿no? Luego que pasen por caja, ¿no? Sí. No sé si existe todavía Suchar. Suchar de la empresa. Sí, Suchar. De la empresa que hacía, que si no recuerdo mal estaba en Elche, ¿no? No, Elche era Damel. Damel estaba en Elche. Yo tengo mi experiencia porque en aquel tiempo antiguo yo era secretario general de UGT de la provincia y la empresa Damel tenía muchos conflictos. Yo estuve presente en algunas de las manifestaciones de los trabajadores en la empresa Damel por los años
80. Joder, que ha llovido ya, ¿eh? Ha llovido. Tiempo cuando todo era campo, ¿no? Como se dice. El inicio de ahí la en transición democrática No, no. en el mundo empresarial y sindical. Pues, amigos, ha sido un placer también ahora hacer retrospección, ¿no? Viene siempre muy bien y gracias por ilustrarnos tanto con vuestra sabiduría, se agradece. Gracias a ti. Un abrazo. Ha sido un José placer. Luis. Un placer, como Estar siempre. Un contigo. abrazo, Ángel, igualmente. Muchas gracias. Es vuestra casa. Gracias a ustedes por escucharnos. Ha sido muy agradable pues, esta tertulia y gracias a ustedes por estar al otro lado. Y si alguien sabe por qué los subs azules, por qué los subs de piña son azules, pues por favor que nos lo haga llegar porque me he quedado con la intriga. Tengo más intriga con eso que con el sistema autonómico. Pero en fin, grandes misterios de la humanidad y desgraciadamente nuestros políticos tendrían que discernir sobre el Estado autonómico, que no tendría que ser un misterio para ellos. Pero en fin, sean buenos, sean felices y un abrazo muy fuerte.